Carta abierta a los católicos perplejos por Monseñor Marcel Lefebvre. Capítulo 7. Los nuevos sacerdotes. Cada vez hay menos sacerdotes. Todo el mundo lo sabe. El hombre de la calle, por indiferente que sea a las cuestiones religiosas, lo sabe por el periódico que lo dice con cierta frecuencia. Hace ya más de 15 años que se publicó un libro titulado Mañana, ¿una iglesia sin sacerdotes? Pero la situación es aún más grave de lo que parece. Tendríamos que añadir esta pregunta: ¿cuántos sacerdotes tienen aún fe? E incluso otra pregunta: ¿algunos sacerdotes ordenados estos últimos años han sido realmente ordenados? Dicho de otro modo, ¿una parte, por lo menos, de las ordenaciones son válidas? Esta duda es la misma que sobre los demás sacramentos y se extiende a ciertas ordenaciones de obispos, como por ejemplo la que tuvo lugar en Bruselas el verano de 1982. El obispo que consagraba le dijo al que se ordenaba: «Sea apóstol como Gandhi, Helder Cámara y Mahoma». ¡Ja! Se pueden conciliar estas referencias, por lo menos en lo que atañe a Gandhi y a Mahoma, con una intención clara de hacer lo que quiere hacer la Iglesia. Aquí tengo un librito distribuido en una ordenación sacerdotal que tuvo lugar en Tolosa, Francia, hace unos años. Un animador inicia la celebración presentando al ordenando por su nombre C, sin apellidos, y dice: C ha decidido vivir el don total que ha hecho a Dios y a los hombres con más profundidad, consagrándose enteramente al servicio de la Iglesia en la clase obrera. C ha hecho su itinerario, es decir, sus estudios de seminario, en equipo. Ese es el equipo que lo propone al obispo. Os pedimos que reconozcáis y autentifiquéis su esfuerzo y lo ordenéis sacerdote. Entonces el obispo le hace varias preguntas que expresan la definición del sacerdocio. ¿Quiere ser ordenado sacerdote para ser con los creyentes signo y testigo de lo que buscan los hombres en sus esfuerzos de justicia, fraternidad y paz? ¿Para servir al pueblo de Dios? ¿Para reconocer en la vida de los hombres la acción de Dios en sus múltiples facetas, culturas y opciones? ¿Y para celebrar la acción de Cristo y asegurar ese servicio? ¿Quieres compartir conmigo y con el conjunto de los obispos la responsabilidad que se nos ha confiado para el servicio del Evangelio? Respetaron la materia del sacramento, pues inmediatamente después tuvo lugar la imposición de manos. También la forma, pues se pronunciaron las palabras de la ordenación, pero la intención no estuvo muy clara. Según el librito, ese sacerdote C se ordenaba para la utilidad exclusiva de una clase social y para establecer sobre todo la justicia, la fraternidad y la paz a un nivel que además parecía limitarse al orden meramente natural. La celebración eucarística que siguió la primera misa del nuevo sacerdote iba en el mismo sentido. El ofertorio se compuso para esa circunstancia particular y decía: Señor, te acogemos al recibir de ti este pan y este vino que nos ofreces. Así queremos representar todos nuestros trabajos y esfuerzos para construir un mundo más justo y más humano, y todo lo que procuramos hacer para que se garanticen mejores condiciones de vida. La oración sobre las ofrendas era aún menos clara y decía: Mira, Señor, te ofrecemos este pan y este vino, que sean para nosotros una de las formas de tu presencia. ¡No!
Los que celebran de esta manera no tienen fe en la presencia real de Cristo. Algo está claro. La primera víctima de esa ordenación escandalosa fue el mismo sacerdote que acababa de comprometerse para siempre sin saber exactamente a qué, o quizás pensaba que lo sabía. En un plazo más o menos breve, ¿cómo no se va a replantear algunas cosas porque el ideal que le han propuesto no puede satisfacer por mucho tiempo? En ese momento se dará cuenta de la ambigüedad de su misión. Esto es lo que llaman ahora crisis de identidad sacerdotal. El sacerdote es esencialmente un hombre de fe. Si él mismo no sabe lo que es, acaba perdiendo la fe en sí y en su sacerdocio. La definición del sacerdocio que nos daba San Pablo y el Concilio de Trento se ha modificado totalmente. El sacerdote ya no es la persona que sube al altar para ofrecer a Dios un sacrificio de alabanza y en remisión de los pecados. Ahora se ha invertido el orden de los fines. La primera finalidad del sacerdocio siempre ha sido la de ofrecer el sacrificio y su segunda finalidad, la evangelización. El caso de este sacerdote, que no es el único, pues hay muchos otros ejemplos, muestra hasta qué punto ahora la evangelización pasa antes que el sacrificio y que los sacramentos. Ahora la finalidad es la evangelización en sí misma. Este error grave tiene consecuencias trágicas. Si la evangelización pierde su finalidad, se desorienta y busca motivos para complacer al mundo, como la falsa justicia social y la falsa libertad, que ahora se llaman con nombres diferentes: desarrollo, progreso, construcción de un mundo mejor, mejora de las condiciones de vida y pacifismo. Con eso ya estamos en el lenguaje que desemboca en todas las revoluciones. Como el sacrificio del altar ya no es la primera razón del sacerdocio, están en juego todos los sacramentos y el sacerdote responsable del sector parroquial y su equipo piden ayuda a los seglares porque ellos ya están demasiado ocupados en tareas sindicales o tareas políticas, generalmente más políticas que sindicales, porque los sacerdotes que entran en las luchas sociales eligen casi exclusivamente las organizaciones más politizadas, en cuyo interior declaran la guerra a las estructuras políticas, a las eclesiásticas, a las familiares e incluso a las parroquiales. No debe quedar nada de todo eso. El comunismo nunca ha tenido agentes tan eficaces como esos sacerdotes. Un día le explicaba yo a un cardenal lo que hacía en mis seminarios, donde la espiritualidad se orienta sobre todo al estudio profundo de la teología del sacrificio de la misa y a la oración litúrgica. El cardenal me dijo: pero monseñor, eso es exactamente lo contrario de lo que hoy desean nuestros sacerdotes jóvenes. Hoy el sacerdote solo se define en relación con la evangelización. Yo le respondí: ¿qué evangelización? Si la evangelización no tiene una relación fundamental y esencial con el santo sacrificio, ¿qué significa para usted una evangelización política, social y humanitaria? El apóstol, si no anuncia a Jesucristo, se convierte en un sindicalista y en un marxista. Es normal. El sacerdote necesita una nueva mística.
De ese modo la encuentra, pero perdiendo la mística del altar, y como se desorienta completamente, no debe causarnos asombro que se case y que abandone su sacerdocio. En Francia, en 1970, hubo 285 ordenaciones sacerdotales, y en 1980, 110. Y de esos sacerdotes, ¿cuántos han vuelto o van a volver a la vida seglar? Además, las cifras dramáticas que nos dan no corresponden al crecimiento real del clero. Al parecer, lo que les proponen a los jóvenes y que dicen que es lo que quieren ahora, no responde a sus aspiraciones. Es fácil darse cuenta. No hay vocaciones porque ya no se sabe qué es el sacerdocio de la misa y por consiguiente no se puede definir al sacerdote. En cambio, donde se conoce y se valora el sacrificio como siempre lo ha enseñado la Iglesia, hay muchas vocaciones. Mis propios seminarios son una prueba. En ellos, lo único que se hace es seguir enseñando las verdades de siempre. Las vocaciones nos vienen solas, sin publicidad. Nuestra única publicidad nos la han hecho los modernistas. En 13 años he ordenado 187 sacerdotes y desde 1983 el ritmo regular al que hemos llegado es de 35 a 40 ordenaciones por año. No lo digo para mostrar ningún mérito personal. En esto tampoco he inventado nada. Los jóvenes que quieren ingresar en Econ, Suiza, en Richfield, Estados Unidos, en Salzkofen, Alemania, en Francisco Álvarez, Argentina, o en Albano, Italia, se sienten atraídos por el sacrificio de la misa. ¡Qué gracia tan extraordinaria para un muchacho subir un día al altar como ministro de nuestro Señor y ser otro Cristo! En esta tierra no hay nada más hermoso ni nada más grande. Así vale la pena abandonar la familia o renunciar a fundar una, renunciar al mundo y aceptar la pobreza. Pero si ya no existe ese atractivo, francamente, no vale la pena hacer ese sacrificio. Ese es el motivo por el que los seminarios están vacíos. Si se sigue la línea que la Iglesia está siguiendo desde hace casi 20 años y nos preguntan, ¿habrá todavía sacerdotes en el año 2000? Se podría decir que no. Pero si se vuelve a las nociones verdaderas de la fe, habrá vocaciones en los seminarios y en las congregaciones religiosas. ¿Qué es lo que hace la grandeza y la belleza de un religioso y de una religiosa? Ofrecerse como víctima en el altar con nuestro Señor Jesucristo. De otro modo, la vida religiosa no tiene ningún sentido. En nuestra época, la juventud es tan generosa como en otras épocas y desea sacrificarse. No son los jóvenes, sino nuestra época la que falla. Todo está relacionado. Si se ataca la base del edificio, se destruye por entero. Si no hay misa, no hay sacerdotes. Antes de que lo cambiasen, el obispo decía en el ritual: recibid el poder de ofrecer a Dios el santo sacrificio y de celebrar la Santa Misa por los vivos y por los difuntos en nombre del Señor. El obispo bendecía previamente las manos del que se ordenaba con estas palabras: para que quede bendito todo lo que bendigan y quede consagrado y santificado todo lo que consagren. El poder que así se confería se expresaba sin ambigüedad: que operen la transubstanciación del pan y del vino en el cuerpo y en la sangre de vuestro divino Hijo para la salvación de vuestro pueblo y mediante su santa bendición. Ahora el obispo dice lo siguiente: recibid la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios.
Esta fórmula hace que los nuevos sacerdotes sean intermediarios más que depositarios del ministerio sacerdotal. Es una noción totalmente distinta. En la Iglesia, el sacerdote siempre fue considerado como la persona que posee un carácter que le confiere el sacramento del orden. Un obispo que no fue suspendido a divinis llegó a describir: el sacerdote no es alguien que hace cosas que los simples fieles no puedan hacer. Es otro Cristo, igual que los demás bautizados. Ese obispo no hacía más que sacar las conclusiones de la enseñanza que prevalece desde el concilio y la nueva liturgia. En cuanto al sacerdocio de los fieles y el sacerdocio de los sacerdotes, se ha introducido una confusión. Como decían los cardenales encargados de corregir el famoso catecismo holandés, y cito: la grandeza del sacerdocio como ministerio, el de los sacerdotes, en su participación al sacerdocio de Cristo, se diferencia del sacerdocio común de los fieles, no solo de modo gradual, sino también esencial. Fin de cita. Pretender también lo contrario en este punto significa seguir la línea del protestantismo. La doctrina constante de la Iglesia sostiene que el sacerdote está revestido de un carácter sagrado imborrable. Tú es sacerdos in aeternum. Eres sacerdote para siempre. Haga lo que haga, seguirá siendo sacerdote por toda la eternidad, ante los ángeles y ante Dios. Esa condición no cambiará nunca, por más que el sacerdote cuelgue la sotana, se ponga de suéter rojo o de otro color, o cometa los peores crímenes. El sacramento del orden sagrado lo ha modificado en su naturaleza. Esta noción dista mucho de la del sacerdote elegido por la asamblea para asumir una función en la Iglesia, y más aún del sacerdocio por tiempo limitado, que proponen algunos, según los cuales el encargado del culto, no veo cómo llamarlo de otro modo, al expirar el plazo, ocuparía otra vez su lugar entre los fieles, como la terminación del plazo de un contrato. Esta visión desacralizada del ministerio sacerdotal lleva naturalmente a la pregunta sobre el celibato de los sacerdotes. Algunos grupos de presión reclaman escandalosamente su abolición a pesar de las repetidas advertencias del magisterio romano. En los Países Bajos, los seminaristas llegaron a hacer huelgas de ordenaciones, reclamando garantías sobre este punto. No voy a mencionar las voces episcopales que han levantado la voz para urgir a la Santa Sede que considere esta cuestión. Pero la cuestión ni siquiera se plantearía si el clero hubiera conservado el sentido de la misa y del sacerdocio, porque cuando se entienden bien estas dos realidades, misa y sacerdocio, su razón profunda es evidente por sí misma. Es la misma razón que hace que la Santísima Virgen haya permanecido virgen. Era justo y conveniente que ella fuera así por haber llevado en su seno a nuestro Señor. Del mismo modo, el sacerdote, por las palabras que pronuncia en la consagración, hace bajar a Dios a la tierra. El sacerdote tiene una tal proximidad con Dios que antes que nada es un ser espiritual, que es bueno, justo y eminentemente conveniente que también él sea virgen y permanezca célibe. Se puede objetar que en el Oriente hay sacerdotes casados, pero aquí no hay que engañarse, es solo una tolerancia. Los obispos orientales no pueden estar casados, ni tampoco los que tienen funciones de cierta importancia. Este clero venera el celibato sacerdotal, que forma parte de la tradición más antigua de la Iglesia y que los apóstoles siguieron desde el momento de Pentecostés,
y los que, como San Pedro, ya estaban casados, siguieron viviendo con sus esposas, pero sin conocerlas. Es curioso que los sacerdotes que sucumben a los espejismos de una supuesta misión social o política se casan casi automáticamente. Las dos cosas, extrañamente, van juntas. Nos quieren hacer creer que los tiempos actuales justifican cualquier tipo de abandono, que en las actuales condiciones de vida es imposible ser casto y que el voto de virginidad de los religiosos y de las religiosas es un anacronismo. La experiencia de estos 20 años muestra que los ataques contra el sacerdocio, con pretexto de adaptarlo a la época actual, son mortales para el sacerdocio. Una iglesia sin sacerdotes no se puede ni siquiera imaginar. La iglesia es esencialmente sacerdotal. Qué triste es esta época que quiere la unión libre para los seglares y el matrimonio para los sacerdotes. Si nos damos cuenta de que en esta aparente falta de lógica hay una lógica implacable cuyo objeto es la ruina de la sociedad cristiana, empezamos entonces a tener una buena visión de las cosas y estamos juzgando correctamente.